La paz de Dios. Que Dios les bendiga abundantemente, amados hermanos. Le damos gracias a Dios porque hasta aquí nos ha concedido la vida y tenemos la bendición de escuchar su palabra, de estar atentos a sus mandamientos, a sus estatutos, a sus planes. Estamos bajo sus planes. Bendito Dios, que estamos bajo los planes del Santo Dios. Vamos a orar, hermanos. Bendito Señor, te damos gracias porque nuevamente, Señor, podemos escuchar tu palabra por este medio. Te damos gracias con todo nuestro corazón porque hasta aquí tú nos has bendecido. Has derramado bendición abundante sobre cada uno de nosotros, sobre nuestras familias, Señor, porque tenemos tu bendición. Tenemos, Señor, el gozo de poderte alabar y de escuchar tu santa palabra. Que tu Santo Espíritu, Señor, redarguya nuestro corazón para que tu palabra, aunque sea de exhortación, estemos atentos y estemos dispuestos a hacer tu santa voluntad. En el nombre de nuestro Señor Jesús te lo suplico, te lo pedimos todo para la gloria tuya. Amén. Voy a leer, hermanos, voy a leer. En Mateo 1, 24. Mateo 1, 21. Por favor, eso voy a leer. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo 1:21 dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ahora vamos a leer en Lucas 1:77. Lucas 1:77. Vamos a leer versos 77 y 78 y 79 de Lucas, del Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versos 77, 78 y 79. Para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para el perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por el camino de paz. Se está refiriendo, hermanos, al Señor Jesús. Vino para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, ¿sí?, con que nos visitó desde lo alto la aurora. Dios nos visitó al mandar a su Hijo amado que viene a nacer a este mundo, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Ahora leemos en Tito 2:11. Dice así la carta a Tito: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. La gracia de Dios se manifestó al enviar a su Hijo, a su unigénito Hijo, a esta tierra, para la salvación de los pecadores. Aleluya, bendito sea su santo nombre, amados hermanos. Que Dios nos dé entendimiento, que su bendita palabra la entendamos y estemos dispuestos a hacer su santa voluntad. Nuestro tema, salvación, la salvación. Y leemos también, hermanos, en la carta a los Hebreos, en esa maravillosa carta a los Hebreos, aleluya. En el capítulo 1, leemos, en la carta a los Hebreos, en el capítulo 2, del 1 al 4. Por tanto,
es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad? Les pido, por favor, volvamos a leer esta carta a los Hebreos, en el capítulo 2, los versos del 1 al 4. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales, prodigios, diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad? Testificando Dios con ellos. En el libro de los Hechos, leemos, dice, los Hechos de los Apóstoles, pero dicen los estudiosos que más bien es los hechos del Espíritu Santo. Sí, en ese tiempo los apóstoles recibieron la palabra y la transmitieron en su tiempo. Y en este tiempo Dios confirmando lo que los apóstoles anunciaban con señales, prodigios y maravillas. Porque leemos en el libro de los Hechos cómo por medio de Juan y de Pedro, Dios sanó un paralítico que había nacido paralítico. Y muchas señales recibieron el bautismo con el Espíritu Santo. Leemos en el libro de los Hechos. Leemos cómo Pedro fue a anunciar la palabra a Cornelio, un centurión romano, pero al escuchar la palabra, entonces se convirtieron. En el libro de los Hechos, hermanos, también narra que Pablo y Silas habían sido encarcelados por predicar la palabra. Y la historia dice que las cárceles eran muy feas, como siempre, hermanos, como todas. Pero que para los más peligrosos los metían en un calabozo. Los más peligrosos. Y era una cosa horrible, hermanos, horrible, porque estaban bajo tierra esas cárceles, esas mazmorras. Y estando ellos en la cárcel, cantaban, porque el mal no le quitó su gozo ni a Pablo ni a Silas de conocer a un Cristo vivo, resucitado, para honra y gloria de Dios. Y dice que cuando estaban en ese calabozo horrible, hermanos,
Esa es la historia. Ahí, hermanos, nomás fíjese, pongamos atención. Ahí mismo hacían sus necesidades. Ahí comían. Había ratas. Imagínense qué ambiente, qué situación tan difícil. Pero aún así, ahí cantaban y alababan a la medianoche. Y entonces, agradándose el Espíritu Santo, agradándose Dios de el buen testimonio que estaban dando con los demás presos, Pablo y Silas, vino un terremoto que abrió todas las puertas. Los grillos con que estaban sujetos de los pies y de las manos, los presos, se cayeron, se soltaron. Ese es el poder de Dios, hermanos, del Dios vivo que nosotros predicamos, a su santo nombre, gloria. Entonces, se asustó tanto el carcelero que cogió su espada y se iba a matar. Pero Pablo, dice, pidió una antorcha, porque pues antes no había luz de esta que tenemos ahora, y que se iba a matar, pero que Pablo le gritó: no te hagas daño, aquí estamos todos. Pero para encarcelar a Pablo y a Silas, primero los golpearon. Estaban muy mal heridos, muy golpeados. Había los golpes, los latigazos, les había hecho heridas. Entonces, cuando el carcelero vio que no se habían, dice: no te hagas daño, aquí estamos todos. No escaparon. Pudieron haber escapado, pero no escaparon. Pero entonces dice que el carcelero los llevó a su casa y les lavó las heridas, impresionado por la alabanza, hermanos, por la alabanza y la entrega al servicio de Dios. Las situaciones difíciles no deben amedrentarnos. Entonces, dice que les lavó las heridas, los llevó a su casa. Y en esa misma hora, viendo la maravilla que Dios se había hecho, les dijo a Pablo y a Silas: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y contestó Pablo, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree en el Señor Jesucristo. Creer, hermano, creer en el Señor Jesucristo. Murió, sí, pero resucitó y ascendió a los cielos y está sentado a la derecha, es decir, en el lugar de honor que le corresponde como el unigénito Hijo de Dios, intercediendo por nosotros. Aleluya, bendito sea su santo nombre. Entonces, hermanos, esta narración del libro de los Hechos es la narración del Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo sigue obrando. El Espíritu Santo sigue hablando a los corazones, redarguyéndolos para que reconozcan que necesitan un Salvador, arrepentirse de sus pecados y suplicar como el carcelero: ¿qué debo hacer? Señores, ¿qué debo hacer salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda su casa. Entonces, debemos estar atentos a la palabra de Dios, hermanos. No es la persona, no es la ministra, no es el pastor, no es el que está dando un tema, sino es la palabra viva, la palabra santa de Dios, un mensaje de salvación, un mensaje de perdón de pecados, un mensaje de salvación, un mensaje de promesas eternas, un mensaje de vida eterna. Esa es la palabra de Dios. Ese es lo que debemos estar atentos. Dijo el Señor Jesús: el que tiene oídos, oiga. Es decir, ponga atención, no nomás escuche, oiga, para que sepamos lo que Dios quiere de nosotros y lo que tiene para nosotros. Lea, escudriñe la palabra de Dios.
porque tiene promesas hermosas. Y la palabra de Dios es para el que cree. Las promesas son para los que creemos. Bendito sea su santo nombre. Entonces, hermanos, dice nuestro tema, salvación. ¿Acción de salvar o de salvarse? Y bíblicamente, teológicamente, dice la gloria eterna, la salvación, la gloria eterna, hermanos, porque el Señor Jesucristo pagó nuestro rescate derramando su sangre inocente en la cruz del Calvario. Salvador, dícese de la persona que salva. Salvador, dícese de la persona que salva. ¿Y quién salva? ¿Quién salva de pecados? El Señor Jesucristo. Fíjese que esta explicación viene por supuesto que en la Biblia también, pero viene en el diccionario de la Real Academia. ¿Sí? ¿Quién? Salvador, dícese de la persona que salva. Y ahí mismo dice, ¿sí?, su explicación, el Señor Jesucristo, aleluya. Porque aunque no crean, reconocen, ¿sí?, que el único que salva por el arrepentimiento y el perdón de pecados es el Señor Jesucristo. Si yo estoy arrepentida, por fe, hermanos, por fe. Por eso es creer, cree lo que dice la palabra de Dios. Salvación. Todo tipo de mal, sea material o espiritual. La salvación es salvar de todo tipo de mal, sea material o espiritual. Salvar. Librar de un riesgo inminente. Salvar de un riesgo inminente. El Señor Jesucristo sabe que si no nos arrepentimos, iremos al lago de fuego. La santa palabra de Dios habla del infierno. Dicen que no existe. Yo creo que ya fueron y se enteraron y vieron que no existe, pero la palabra de Dios habla del lago de fuego, es decir, el infierno. ¿Sí? Todo tipo de mal, sea material o espiritual. Salvar, librar de un riesgo inminente. Es necesario, hermanos. ¿A dónde va a ir su alma? Dijo el Señor Jesucristo en la última palabra de las 7 palabras, hermosísimas palabras, bellas palabras de vida. ¿Qué dijo? En tus manos encomiendo mi espíritu. ¿A dónde va su espíritu, hermano? ¿A dónde va? ¿Al lago de fuego? ¿O a la vida eterna? Porque nada más hay 2 caminos, muerte eterna y vida eterna. Nosotros podemos escoger, gracias a Dios, tenemos libre albedrío, ¿sí? Hay quien no quiere, hermanos, hay quien no quiere escoger, ¿sí? Entonces, digo, puede escoger. Dice la palabra de Dios, bendito sea su santo nombre. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al hombre, ¿sí?, que ha dado, amar es dar, ¿sí?, a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él, es decir, los hombres sean salvos por Él. El que cree, el que en Él cree, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación. Pongamos atención, ¿sí? O el que tiene oído, oiga. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas.
Los hombres amaron más las tinieblas, es decir, estaban muy a gusto en sus pecados. Porque en el pecado se puede cometer robos, adulterios, crímenes, infinidad, droga, alcohol. Ahí están. Porque esa es la condenación. Que Dios envió a su Hijo al mundo. Pero los hombres, la luz es el Señor Jesucristo. Y dice, los hombres amaron más las tinieblas. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Dice la palabra de Dios, y en él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ellas. La luz, nunca las tinieblas, nunca el mal, nunca el maligno va a poder apagar la luz y la vida del Señor Jesucristo y la vida que nos ofrece. Y nos promete arrepentirnos. Si nos arrepentimos, el perdón de nuestros pecados. Salimos de las tinieblas a la luz de la verdad, a la luz del Señor Jesucristo. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino tendrá la lumbre de la vida, dicen unas traducciones. Entonces, hablar de salvación. Estamos hablando de salvación, pero hablar de salvación, tenemos que hablar de un Salvador. Tiene que haber un Salvador, porque ¿quién salva? El Hijo de Dios, aleluya, dice el diccionario de la Real Academia Española, ¿sí? Pero también, por supuesto, también la santa palabra de Dios, ¿sí? Al hablar del Salvador, tenemos que hablar de un Salvador. Término aplicado al Señor Jesús debido a su obra redentora, al salvar al hombre de sus pecados. Término aplicado al Señor Jesús debido a su obra redentora, al salvar al hombre de sus pecados. Y dice, hermanos, en el Evangelio según San Lucas, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Se había perdido el hombre por no obedecer la palabra de Dios. De Adán heredamos la muerte física, pero del segundo Adán, o sea, el Señor Jesucristo, recibimos el perdón de los pecados y la salvación de mi alma. Aleluya, la salvación de las almas. Bendito sea su santo nombre. Entonces, hermanos, preeminentemente la palabra Salvador es el título que le corresponde al Hijo de Dios. Salvador, preeminentemente, es el título que le corresponde al unigénito Hijo de Dios. Nomás vamos a leer una cita, hermanos, para que vayamos más rapidito. Vamos a leer en Tito 2:13, dice así: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Aleluya. Y luego leemos en el mismo carta a los Tito, en el capítulo 3, 6 y 7, el cual derramó
en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. El Espíritu Santo, sí, fue derramado en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Somos herederos de la esperanza de la vida eterna por la obra redentora del Señor Jesucristo. Él pagó nuestro rescate y ahora somos herederos y coherederos con el Señor Jesucristo del reino de los cielos. A su santo nombre, gloria, aleluya. Salvador, libertador, uno que salva, libera o preserva de un peligro, de un mal, de un peligro o de un mal, sea físico o espiritual. Salvador, libertador, uno que salva, que libera, preserva de algún mal o de algún peligro, sea físico o espiritual, temporal o eterno. Todo esto es obra del Señor Jesucristo. Él nos salvó del peligro de la condenación, nos salvó de la manera vana que teníamos de vivir, nos sacó de esa vana manera de vivir por amor, porque de tal manera amó Dios, ¿sí? Dio a su Hijo unigénito. Entonces, por medio de su Hijo, después el Hijo hizo su obra redentora, aleluya. Y entonces, uno que salva es uno que libra, salva de un peligro, de un mal, sea físico o espiritual. Porque al recibir a nosotros, al Señor Jesucristo, también nuestra vida cambia, hermanos. Porque tenemos las ricas y abundantes bendiciones de Dios. Porque nuestra vida da un giro de 360 grados. Nos salva para vivir una vida diferente. Entonces, tenemos beneficios y privilegios únicos. Y Él nos salva de un mal, de ese mal que vivíamos. Quizás droga, alcohol, algún vicio. Había una hermanita que decía, ella daba su testimonio, muy hermosa hermanita, que antes de conocer al Señor Jesucristo, a ella le gustaba el pulque, así decía, sí, pero cuando lo conoció, dejó eso, porque su vida cambió totalmente. Entonces, así, ¿cuántos testimonios hay? ¿Sí? Hermanos, a mí me gustaba bailar. Desde muy chica me gustaba bailar. Pero todo eso se quedó atrás. Era la vida pasada. De ese mal me libró. ¿Cuál es el gusto de sangolotearse el cuerpo? ¿Cuál es? Bueno, se puede hacer, pero todo con medida, nada con exceso. Entonces, nos libra. ¿Y el peligro? ¿Cuál fue el peligro que nos libra el Señor Jesucristo? Nuestro Salvador. De la muerte eterna. Del infierno. La muerte. En el infierno, hermano, van a estar las almas padeciendo. Sí. La muerte es una separación de nuestro Salvador. Es una vida de oscuridad, de tinieblas horrorosas. Porque en realidad la muerte se queda en el lago de fuego. Pero de ese peligro libró mi alma del infierno el Señor Jesucristo al morir en la cruz y sufrir para el perdón de mis pecados, para el perdón de nuestros pecados. Del que se arrepiente, inmediatamente recibe el sello del Espíritu Santo y sus pecados fueron echados a lo más profundo de la mar. ¿Por qué? No por nuestros méritos, sino porque el Señor Jesucristo pagó
para que yo fuera justificado, me llamara justo, no por mis obras, no, sino por la obra redentora del Señor Jesucristo. Aleluya. Entonces nos libra de un peligro físico, espiritual, temporal, porque vivimos una vida nueva, una vida de bendición, y espiritual, una vida eterna, ¿sí? Temporal y eterna, no solamente en este tiempo, sino en este tiempo empezamos a recibir bendiciones de Dios por su misericordia, privilegios inmerecidos, y la vida eterna también nos salva y nos vamos a la vida eterna. Aleluya. Lo más importante de la condición humana, lo más importante para el ser humano es alcanzar la salvación de su alma. Es lo más importante, hermanos. Sí, la gente se afana por tener dinero. No es malo, hermano, trabajar, sí, con la bendición de Dios, con honradez, sí. Dice la palabra de Dios, con balanzas justas, sin robo, sin mentira. Y Dios bendice y multiplica al 4 tanto, dice la palabra de Dios. Entonces, cuando cambia nuestra vida, cuando creemos en el Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, y luego, ¿sí?, nuestra confianza es esa, creer en la palabra de Dios. La salvación, derrota a la angustia. No quiere decir que ya no vamos a sufrir angustia, sufrimiento, pero está ahí el Espíritu Santo sosteniéndonos, hablándonos, porque el Espíritu Santo habla, hermanos. Dice en el libro de los Hechos: apártenme a mí, a Pablo y a Bernabé, para que vayan a trabajar en la obra. Creo que ya se los dije, hermanos, pero si no, hace poco. Así son mis diálogos con Dios, hermanos. Discutí con una persona y tenía yo que darle un dinero. Entonces pensé, no se lo merece, porque se lo iba yo a dar. Inmediatamente, pero así, el Señor me dijo: ¿y tú sí? El Señor sabe todo. El Señor pesa los corazones, pesa los espíritus, nos conoce lo que estamos pensando. Antes de pedir, Él ya sabe lo que vamos a hablar. Ese es el poder de Dios. Grandioso Dios que tenemos. Aleluya. Entonces, la salvación, la liberación que tenemos por la misericordia y la obra redentora, la misericordia de Dios y la obra redentora de su Hijo amado, es que la salvación, la liberación, derrota cualquier batalla espiritual. Derrota la enfermedad cuando pedimos con fe. El Señor escucha nuestras oraciones. La oración de fe, dice la santa palabra de Dios, la oración de fe sanará al enfermo, y si ha cometido pecados le serán perdonados. Aleluya. Qué hermosa es la palabra de Dios. Por eso debemos de escudriñarla y estudiarla. Nos conviene. Decía un pastor, ya no por convicción vamos a creer, ya no por convicción, sino por conveniencia. Aleluya, bendito sea su santo nombre. Derrota cualquier batalla de angustia, de enfermedad, de infamia, de exilio. Dios libró al pueblo hebreo de la cautividad en Babilonia. Al Señor Dios se le llama Salvador porque Él nos puede salvar.
del peligro. Los salmos explican mucho, ¿sí? Cómo los hebreos clamaban a Dios y Dios los ayudaba. Al rey David le daba la victoria en las batallas que enfrentaban, a los reyes que buscaban su guía, su salvación, su ayuda. Derrotaba a sus enemigos. Dios puede salvar del eminente peligro. Puede sanar a los enfermos. Daba libertad. Dio libertad a los cautivos, los que fueron de esclavos a Babilonia, los hebreos, los judíos. Nos libra de la muerte. El Señor, Dios en el Antiguo Testamento, es llamado Salvador. En el Antiguo Testamento se habla de Dios como el Salvador, porque libraba a los hebreos obedientes, los libraba, les daba la victoria en las batallas, los levantaba si estaban caídos. Por eso también en el Antiguo Testamento a Dios se le conoce como el Salvador. Los libraba. Aleluya. Y dice en Isaías 43, aleluya, leemos, hermanos, en Isaías 43, el verso 3 y el 11. Dice el 3, porque yo Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Destruyó a esas naciones para salvar a su pueblo, porque yo Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador, aleluya. Y luego dice el 11, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Entonces salvación significa liberación. Aleluya. Salvación es liberación del pecado para entrar a una vida nueva. No seguir en el pecado, no seguir en las tinieblas, no seguir en la idolatría, no seguir en las tinieblas de la ignorancia. En el tiempo que estuvo el Señor Jesucristo en esta tierra, decían que los que leían 3 libros se hacían sabios. Fíjese bien, los que leían 3 libros, o 6, no recuerdo, pero no pasa de 3 o 6 libros, se hacían sabios. Los que leían. La Santa Palabra de Dios tiene 66 libros. Si los leemos, nos haremos sabios, hermanos, pero no para vanagloria, sino para satisfacción del alma de conocer un Dios poderoso que envió a su Hijo para el perdón de nuestros pecados, salvarnos de la condenación eterna. Es entrar a una nueva vida por medio de la fe. Cree, es entrar totalmente a una vida diferente, a un giro de 360 grados. Una vida totalmente diferente. Nacimos de nuevo, somos nuevos. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. ¿Sí? Segunda de Tesalonicenses 5:17, así dice. Entonces, y lo nuevo, hermanos, ya hemos dicho, huele a limpio. Lo nuevo es agradable. Lo nuevo es luz.
Lo nuevo es transparente. Nuestra vida ya no es en tinieblas, ocultando pecados, mintiendo, robando, escondiéndonos, trabajando en la noche. Que ahora los rateros trabajan las 24 horas, ¿eh? Y hacer el mal igual. Ya no esperan la oscuridad de la noche. A toda hora se cometen crímenes y robos y asesinatos y drogados están en la calle tirados. Entonces, es una vida totalmente nueva, diferente. Y hemos dicho, es una vida espiritual. No es fácil, por supuesto que no es fácil. ¿Qué dice? Si todo lo fácil fuera bueno, fuera fácil, si todo lo bueno fuera fácil, cualquiera lo haría. Entonces, seamos valientes, hermanos, porque dice que el reino de Dios solamente lo arrebatan los valientes. Entonces, seamos valientes, luchemos la buena batalla de la fe, ¿sí? Defendámonos poniéndonos el escudo de la fe, de la salvación, el yelmo de la salvación, dice la santa palabra de Dios en Efesios 6, ¿sí? Bueno, entonces, una vida nueva por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Si tengo fe, yo clamo a Dios y Él me ayuda. Con fe, creer es lo importante, ¿sí? ¿Tener fe en quién? ¿En un ídolo? ¿En mi dinero? ¿En mi profesión? ¿En mi trabajo? No, en el Hijo de Dios que murió. Creer en la palabra de Dios. El texto hermosísimo que nos dice todo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga la vida eterna, ¿sí? Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él, aleluya. Ese es el amor de Dios, hermanos, que nosotros debemos tener un agradecimiento enorme, continuo, inmenso, porque al creer fuimos libres de nuestros pecados, de esa vida de tinieblas, de esa vida de pecado, de esa vida de angustia, sin remedio. Porque, repito, sí, al ser liberados, la libertad que tenemos en el Señor Jesucristo derrota cualquier batalla por la fe, en creer, aleluya. La salvación del griego sotería, del latín salvatio, salvamento, liberación de un peligro inminente a salvación. ¿Cuál es el peligro? Del infierno, de la condenación eterna. Porque no sabemos cuándo vamos a morir, hermanos. Por eso debemos estar a cuentas con nuestro Creador, con nuestro Dios, con nuestro Salvador, aleluya. No sabemos, sí. Hay personas que están buenas, aparentemente están buenas y sanas, y dejan de existir en esta vida, en esta tierra. Un resbalón, se desnucan. Un enfrenón si van en los autos. Ahora porque ya tienen aparte un cojincito, pero se desnuca la gente, y aunque estuviera sana, sí. O de una enfermedad. Ahora que con esta coronavirus, hermanos, y que hay más de 100 variantes y que cada vez va a ser peor. Entonces, ¿cuántas vacunas necesitamos? No hay. No sabemos cuándo vamos a morir, ¿no? Porque hay otra enfermedad. No me acuerdo cómo se llama ahorita, pero
un mal. Ay, está en el cuerpo. Personas que yo conozco, o conocía, mejor dicho, llegaba ese microbio a su organismo y lo atacaban si estaba en los pulmones. Pero dicen los doctores, ¿verdad? Que saben, sí, es tan astuto ese microbio que se iba al estómago. Ajá, lo localizaban en el estómago y se iba a los intestinos. Y esa gente no podía comer, todo lo que comía lo devolvía y se moría, lógico, sí, porque se iba minando su organismo, su salud, y se moría. Entonces, hermanos, nos conviene, decía, repito, ya no por convicción, sino por conveniencia. Leamos la palabra de Dios, creamos en la palabra de Dios, busquemos la comunión en oración. Es bueno orar, hermanos, es bueno orar. Entonces nos libra del peligro, del infierno y de la condenación eterna. Liberación del que acepta al Señor Jesucristo y lo libera del pecado, del poder del pecado. Si aceptamos al Señor Jesucristo, Él nos libera del poder del pecado, porque el pecado domina al hombre, el vicio domina al hombre. Entonces, si creemos en la obra redentora, el Señor Jesucristo nos libera, tiene el poder para librarnos del pecado, de las garras del maligno, de las tinieblas, de la ignorancia, de la idolatría, hermanos. ¿Qué dice Dios? No tendréis. En cualquier santa palabra que usted encuentre, lea en Éxodo 20, no tendréis dioses ajenos delante de mí. Y dice en Isaías también, yo soy Dios y no hay más, ni habrá otro Dios, ni obras que igualen a sus obras. Él creó, dice la palabra de Dios, el mundo estaba desordenado y vacío. Y entonces dijo la palabra de Dios, sea la luz, y fue la luz. El orden ordenó, cosmos es orden, y sigue manteniendo ese orden en el universo. Aleluya. Entonces, los que creemos, tenemos fe en la obra redentora del Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo tiene el poder para librarnos del poder del pecado, de las tinieblas, de la idolatría. ¿Sí? El Señor Jesucristo tiene el poder para quitarnos la maldición del pecado. Los que están fuera de Dios, dice la palabra de Dios, aleluya. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados,
nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Aleluya. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Aleluya. Por gracia sois salvos, por gracia somos salvos. Por la misericordia de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo, lo dio para que muriera en nuestro lugar. Y ahora en esa fe creemos firmemente en esa obra redentora. Sí, hermanos, así. Lo importante es creer, porque el Señor echa los pecados a lo más profundo de la mar. Es decir, cuando estaba yo estudiando en el instituto, los siervos de Dios que nos daban las clases decían que Dios es tan santo. Dice la palabra de Dios, 3 veces santo. Dice Isaías, el hombre que vio a Dios, dice, ay de mí que soy muerto, porque mis ojos, estos ojos humanos, se refería a eso, han visto a Dios. Porque nadie puede ver a Dios. Es santísimo, purísimo, espíritu purísimo. Y cuando el hombre se acerca, el ser humano se arrepiente de sus pecados, es tan santo, tan amoroso, tan misericordioso, pero dice que se voltea para no ver el pecado, porque es tan santo que se voltea y nos perdona por gracia cuando nos arrepentimos. Aleluya, bendito sea su santo nombre. Entonces, hermanos, dice, la salvación es el proceso mediante el cual el hombre es liberado de todo aquello que le impide el goce de las bendiciones y los privilegios que tenemos como hijos de Dios. La salvación es el proceso mediante el cual el hombre es librado o liberado de todo aquel nos salvador. Nuestro Señor Jesucristo nos salvó, es nuestro Salvador, ¿sí? ¿Qué nos impedía? El pecado. ¿Qué nos impedía recibir bendición de Dios? La desobediencia. ¿Qué le impidió a Adán y a Eva salir del paraíso? Vivir en ese goce, en esa belleza del paraíso. El hogar que hizo Dios para Adán y Eva. Imagínense, lo hizo Dios. ¿Cómo sería de hermoso? Es un lugar de delicia, es un lugar de deleite, es un lugar de descanso, el paraíso de Dios. Por eso, cuando los cristianos, los que creemos en Dios, los creyentes redimidos, cuando morimos, dejamos de existir en este mundo, no morimos, dormimos. Ya dijimos en las anteriores exposiciones de la palabra de Dios, cementerio viene de la palabra dormitorio. Todos los cristianos duermen, esperando el sonido de la final trompeta. Aleluya. Entonces, nos libera la salvación, nos libera de lo que nos impide recibir los privilegios y las bendiciones inmerecidas, innumerables. Ese es el privilegio de ser salvos, hermanos. Nos libera. Tenemos angustia, sí, tenemos pruebas, sí, para probar nuestra fe, a ver si en verdad creemos en Dios o nomás, perdón la palabra, o nomás somos falsos cristianos. No. Entonces, la salvación quita lo que nos impide, ¿sí? El pecado, el adulterio, el robo, la mentira, lo quita. Somos libres ya de eso. El creer en el Señor Jesucristo. Ahora ya podemos gozar de las bendiciones innumerables, del goce, de tener comunión con Dios.
Sí, hermanos. Propiamente recibimos la bendición al ser salvos. La palabra salvación libera del pecado actual. Sí, hermanos, ya nos perdonó Dios del pecado atrasado, somos nuevas criaturas, pero no somos impecables, seguimos pecando, entonces nos libera, nos ayuda para estar firmes en nuestra fe, ¿sí? Nos libera de la astucia del maligno, porque el maligno usa la carne para hacer el mal, porque él odia a los cristianos. Tiembla cuando un cristiano ora. Cuando un cristiano tiene comunión con Dios, tiembla, porque sabe que es su derrota. Ya está derrotado, sin embargo, le echa ganas, ¿sí? Y sigue con su astucia, con artimañas, quiere apartar a los cristianos de la vida nueva, de la vida espiritual. Nos libra del pecado actual y nos libra también del futuro castigo, de la ira de Dios. Nos libra, la salvación nos libra, la salvación por medio del Señor Jesucristo nos libra del pecado actual y de la ira venidera, la ira de Dios, para los desobedientes, para los que nunca quisieron escuchar la palabra de Dios. Hay familiares nuestros, hermanos, y yo creo que tenemos esa experiencia, varios cristianos redimidos. No me hables de tu Dios, no me hables de tu Dios. Son libres, hermanos, son libres, ¿sí? Nos libra de la astucia del maligno, nos libra de los seguidores de Satanás, hermanos, porque hay gente mala que está esperando la oportunidad de hacernos mal, de hacernos daño. La salvación nos libra de esa astucia, de esos enemigos gratuitos. La salvación incluye todas las bendiciones que Dios da a sus redimidos. La salvación incluye todas las bendiciones redentoras que tenemos en Cristo Jesús. Esa salvación, hermanos, ese creer nos libra para convertirnos a la fe del Señor Jesucristo. Esa salvación nos lleva a la conversión de creer en un Cristo vivo. Aleluya. A la conversión regeneradora. Somos regenerados, ya no traemos los genes de Adán, ahora tenemos los genes del Señor Jesucristo. Porque dice la Biblia también, así como traímos la imagen del terrenal, ahora tenemos la imagen del celestial, que es el Señor Jesucristo. Aleluya. Por esa creer, por esa fe, tenemos la conversión, la regeneración y la justificación. Somos justificados por la obra redentora. Y la adopción. Ahora somos hijos de Dios. Ya no somos criaturas. Dios creó al hombre del polvo de la tierra. Pero ahora, como hijos de Dios, tenemos privilegios hermosos. Ya sabemos, hermanos, ya creo que lo hemos leído y ustedes lo saben, pero lo vamos a leer por si alguna persona nueva está escuchando. Sí, inviten a sus amistades a escuchar la palabra de Dios. Dice que la palabra de Dios, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios,
los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aleluya. Por voluntad de Dios, ahora somos hijos de Dios. Tenemos esa bendición de ser llamados, hechos hijos de Dios. Recibimos el poder de ser hechos hijos de Dios. La santificación y la glorificación de esta doctrina es la salvación de las almas. Y no tan solo trasciende al hombre, afecta a todo el universo. La salvación, dice, porque dice también que esta creación gime en espera de la salvación de los redimidos fieles. Gime, dice que está en dolores de parto hasta que el Hijo de Dios sea manifestado y venga Él a reinar por 1000 años. Pero debemos estar preparados si queremos. El que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar al reino de los cielos. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido de Adán, en cuanto a la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Porque nosotros nacimos por la palabra de Dios, por el poder de Dios. Los que nacimos de nuevo somos hijos de Dios. Aleluya. Dios presenta a su unigénito como el que libra no solo a una nación, sino a todo el mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo. Lo importante es creer, tener fe. No solamente una nación. Los judíos pensaban que el eterno Dios, el Santo de Israel, era solamente Dios de ellos, de los hebreos, y no es así. La salvación, sí, no solamente libra a una nación, sino a todo el mundo del pecado y de la condenación eterna. El Señor Jesucristo es nuestro libertador, redentor, suficiente, único y suficiente salvador, redentor, liberador. Todo es nuestro Señor Jesús, salvador, redentor, liberador, sí, libertador, rescatador, salvador. Posición asumida por el Señor Jesucristo, salvador, posición asumida por el Señor Jesucristo, que con su muerte vicaria nos liberó de nuestros pecados. Aleluya. Salvador, posición asumida por el Señor Jesucristo, que con su muerte vicaria nos liberó de nuestros pecados y de la vida, y nos dio la vida eterna. Aleluya. Entonces, hermanos, ¿aceptas al Señor Jesucristo? ¿Vives en la libertad que el Señor Jesucristo nos dio? ¿Ya no vivimos en tinieblas? ¿Amamos la luz? ¿Amamos andar en las obras buenas que fueron preparadas de antes para que andemos en ellas? Dice el Santo Libro. ¿O seguimos en el pecado, hermanos? Seguimos en el pecado. ¿Cuál es? ¿Cuál es nuestro anhelo, hermanos? ¿Cuál es? En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gloria. ¿Queremos ir a heredar esas riquezas, ese reino eterno? ¿O preferimos estar en las tinieblas?
No queremos al Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Crea, hermanos, crea en el Señor Jesucristo. Él tiene el poder para perdonar pecados. Tiene el poder para darnos vida nueva. Señor Jesús, Señor Jesucristo, te damos gracias por esta bendición que tenemos, por esta salvación, por tu obra vicaria. Señor, te damos gracias por ese amor, por esa disposición al hacer la voluntad de nuestro Padre Santo, morir en esa cruz infamante para pagar el rescate de nuestra vida oscura, de nuestra vida de pecado, de nuestra vida de tinieblas. Pagaste para hacernos libres, liberarnos de la muerte eterna, de la condenación eterna. Nos has librado porque creemos en ti. Nos has librado de la ira de Dios. Gracias, Padre Santo. Gracias, gracias, Señor. Aleluya. ¡Qué grande salvación por la sangre de Cristo Jesús! ¡Qué grande salvación por la sangre vertida en la cruz! Divina salvación, admirable, sublime perdón, ya me dio mi Jesús por su muerte en la cruz. ¡Aleluya! ¡Qué gran salvación! Gloria, gloria sin fin, de uno a otro confín. Démosle a una voz al Cordero de Dios. Con su sangre eficaz nos lavó, nos compró. Aleluya, por siempre jamás. Cuánta felicidad por la sangre de Cristo Jesús. Cuánta felicidad por la sangre vertida en la cruz. Vida de amor y paz, escondida con Cristo en Dios, ya me dio mi Jesús por su muerte en la cruz. Aleluya, qué felicidad. Gloria, gloria sin fin, de uno a otro confín. Démosle a una voz al Cordero de Dios. Con su sangre eficaz nos lavó, nos compró. Aleluya, por siempre jamás. La paz de Dios, hermanos. Dios les bendiga. Si Dios nos concede la vida, el próximo domingo estaremos escuchando nuevamente la palabra de Dios.